Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 10 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 10 vamos a hablar de un autor muy conocido que es Stephen King. Y también vamos a plantear las cuestiones entre literatura y mercado. Vamos a pasar por ahí, no vamos a profundizar demasiado porque Stephen King es, sin lugar a dudas, un escritor muy exitoso económicamente. Quiere decir que sus libros han sido vendidos en gran cantidad y eso le ha producido una riqueza notable. Los ejemplares de Stephen King se calcula que hasta el día de la fecha, entre toda su obra publicada, han vendido más de 500 millones. ¿Sí? 500 millones de ejemplares se han vendido. Y el debate está, durante mucho tiempo Stephen King en los medios académicos ha sido, digamos, denostado por ser considerado un escritor de bestsellers y un escritor de literatura de calidad. Ese debate hoy por ahí está desvanecido, pero bueno, es notable, importante saber que esa discusión está planteada y que se puede plantear eventualmente. Stephen King nació en 1947 en Maine, en lo que se conoce como New England, o Nueva Inglaterra, en el noreste de Estados Unidos, en una familia de clase trabajadora. Estudió la licenciatura en letras y se graduó en la Universidad de Maine. Publicó su primera novela en 1974, que es la película Carrie, que en poco tiempo tuvo su versión cinematográfica, dirigida por, si mal no recuerdo, por Brian De Palma. Esta va a ser una constante con muchas de las obras de Stephen King, es decir, que sean, digamos, adaptadas a los medios audiovisuales, en este caso el cine y también las series televisivas. También pasó con El Resplandor, que tenemos por acá. También pasó con la que vamos a comentar hoy, que es It. O sea, hubo muchas versiones cinematográficas, en general fallidas. Stephen King no estaba muy de acuerdo con ninguna de las versiones o con casi ninguna de las versiones, no vamos a ser tan determinantes. Hay una película muy buena del año 1984, que si pueden véanla, que en castellano se llamó Cuenta conmigo y dirigida por Bob Reiner y que, digamos, no tiene un director muy conocido, no es del nivel de Stanley Kubrick, pero la historia es muy buena y está bastante bien seguida en la película. Está basado en un cuento de Stephen King que se llama The Body, ¿sí? O sea que si pueden verla, véanla y aparte porque nos va a llevar a lo que vamos a plantear cuando comentemos la obra de hoy que es It. Bueno, ¿por qué se lo consideró mucho tiempo a Stephen King un escritor de bestsellers? Porque es un escritor de género, o fue un escritor de género, mejor dicho. El género que eligió Stephen King fue el género de terror, o el género terror, ¿sí? La película Carrie, obviamente, la novela Carrie habla de una cuestión terrorífica a partir de una chica marginada que tiene poderes telequinéticos. Y la novela que siguió, que es la de 1975, se llamaba Salem's Lot, o sea, el lote de Salem o el lugar de Salem, ¿sí? Pero que en la versión castellana se tradujo varias veces como la obra del vampiro. O sea que ya sabemos que es una obra donde aparecen vampiros. O sea, las dos primeras novelas de Stephen King ya tienen ese elemento de digamos, de sobrenatural, no de terror. En el caso de Carrie, podemos decir que no es una novela de terror, es una novela con elementos sobrenaturales, pero no entraría dentro del género de terror. Como sí entra, por ejemplo, El Resplandor, que si mal no recuerdo es la siguiente novela de Stephen King, que ya directamente hay, digamos, el uso del terror trascendente, las apariciones fantasmales, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tiempo y con las obras, Stephen King se fue alejando de ese modelo, ¿sí?
Y es más, las últimas novelas, yo me recuerdo Mr. Mercedes, por ejemplo, ya directamente no tienen ningún elemento sobrenatural ni de terror, sino que son más bien tramas policiales, son thrillers policiales. Bueno, bien, vamos a hablar de lo que nos ocupa hoy, que es esta novela. Es una novela, It, Eso, aparecida en 1985, que tuvo, creo que hace en los últimos 5 años, una adaptación cinematográfica en 2 partes. La novela es muy extensa, tiene más de 1000 páginas. Y en general, como privilegio la narración literaria a la narración cinematográfica, no la he visto, no me ha interesado. Las adaptaciones cinematográficas de libros en general no me interesan, y más cuando son de libros tan extensos. Yo creo que por ahí un logro cinematográfico fue, sí, la adaptación de Lord of the Rings de Tolkien, hecha por Peter Jackson. Si bien no sigue fielmente la historia, sí el espíritu de la historia de Tolkien aparece con bastante fidelidad, aunque agregados personajes directamente eliminados, etc. Ahora bien, más allá del terror, hay un elemento notable en Stephen King, que es su interés por describir las ciudades pequeñas de Estados Unidos, cómo es la vida en las ciudades pequeñas de Estados Unidos. Y vamos a tomar el ejemplo de esta novela, que es It, que toda la acción, o la mayor parte de la acción, transcurre en un pequeño pueblo, un mediano pueblo, no es pequeño, pequeño, es un mediano pueblo, no es tan pequeño como Salem Slot. Salem Slot es pequeño, que aparece en La Hora del Vampiro o Salem Slot. En cambio, el que aparece en It, Derry, es un pueblo mediano, con cierto tipo de desarrollo, y ahí va a transcurrir la acción de It, ya tanto en la primera parte como en la segunda parte. Y Stephen King tiene una habilidad notable en describir, como dije antes, la vida en los pequeños pueblos de Estados Unidos. O sea, desde la perspectiva de los personajes que protagonizan la acción, eso es notable. Si bien cada tanto hay una descripción de tipo omnisciente de cómo está constituido el pueblo, abunda más eso en Salem Slot que en Derry, donde uno conoce el paisaje porque es recorrido y es transformado también por la acción de los personajes. Los protagonistas, y esto también es otra cuestión que obsesiona a Stephen King y que vuelve. Recién hablábamos del cuento de Body de la película Cuenta conmigo. Uno de los temas recurrentes de Stephen King es la infancia y su propia infancia. De hecho, nosotros dijimos que había nacido en 1947 y la acción de la primera parte de It transcurre en 1957-1958, cuando Stephen King tenía 11 o 12 años y todos los protagonistas tienen la misma edad. O sea, van a la primaria, lo que ya llaman escuela elemental. Y la narración, si bien está en tercera persona, es de la perspectiva de esos niños que se van relacionando, ¿sí? Y a medida que transcurre la acción y avanza el horror desconocido en Derry, esos chicos van a formar una fuerte, como dije antes, una fuerte alianza, una fuerte conjunción a través de la amistad y necesaria para la supervivencia ante el horror que se presenta en Derry, pero también ante el mundo de los adultos que o no les presta atención o los margina, ¿sí? O los castiga. Es más, todos los niños que aparecen como protagonistas en It, en la primera parte, son de alguna forma marginales. Ellos se llaman el Club de los Fracasados. ¿Y por qué? Y porque uno es tartamudo, el otro es obeso, el otro es asmático, el otro es judío, el otro es negro en un Derry mayoritariamente de población blanca, y la única niña que aparece, la nena que aparece, Beverly,
es, digamos, maltratada por su padre, que en varias escenas está a punto del abuso sexual. O sea, son todos, digamos, ellos se ven a sí mismos como marginados del mundo de los padres, del mundo adulto, y más aislados se van a sentir cuando ellos asuman que son conscientes del mal que hay en Derry, que cada 29 años se acentúa y al que nadie parece prestarle atención. O sea, es un mal inmanente a Derry que ellos ven, sufren y que nadie más parece percibir, o que si lo perciben tratan de ocultarlo y, digamos, anularlo en sus conciencias, especialmente los adultos, el mundo adulto. Plantea una metáfora muy interesante, o sea, cada 29 años hay asesinatos de niños, descuartizamientos, desapariciones y demás, y si bien hay una convulsión en la superficie, o el pueblo de los adultos, los habitantes de Derry, las autoridades y demás se sienten convulsionadas y algunos preocupados, en general la estructura institucional no se modifica, pasa esa temporada del mal y en 29 años siguientes vuelve a haber esas matanzas, esos crímenes espantosos, esas desapariciones. Y los únicos que son conscientes y que toman una decisión, que toman una decisión respecto al mal que hay que enfrentarlo son este grupo de niños marginados. Hay, me atrevería a decirlo yo entonces, en Stephen King, una reivindicación romántica de la infancia como el momento donde se forjan las amistades, los valores, donde, digamos, no hay interés de por medio para realizar las acciones, sino que, digamos, uno sigue los impulsos de su corazón, es más afectividad que otra cosa, no hay ningún tipo de cálculo. Es más, Stephen King, en la segunda parte, cuando los personajes son adultos, por ahí no lo percibe Stephen King, pero se nota que son, digamos, menos queribles, pero ¿por qué? Y porque han perdido muchas de las características que tenían cuando eran niños. Digamos que uno puede decir que Stephen King dice, bueno, son adultos, han transado con la sociedad en la que tienen que vivir, por lo tanto no pueden tener el desinterés ni, digamos, el desenfado de los niños. Probablemente sea cierto y nos ocurra a todos, ¿sí? Pero bueno, Stephen King lo plantea claramente en eso. Hay otra cuestión que si bien It se puede inscribir dentro del género de terror, ya no es el terror metafísico, digamos, de la aparición de fantasmas y demás, o de vampiros, o de lo que fuere, sino que ya asume la idea del horror cósmico, de la aparición del horror cósmico, eso que es It. Digamos que como si Stephen King en el año 1985, al escribir lo innombrable, tomara la tradición de Lovecraft, en el sentido de una narración materialista de terror, donde la trascendencia ya no tiene que ver con el mundo espiritual ni con la metafísica, sino que es parte constitutiva del universo. El horror es cósmico y viene de algún lugar del universo. Pero también se puede asentar o plantar su nido o su guarida en un lugar donde el mal ya esté presente. Ese lugar donde el mal ya esté presente y que sirva de cobijo al mal cósmico que viene desde afuera es precisamente Derry. Y eso lo relaciona con el mal individual que realiza cada uno de los miembros de esa pequeña comunidad en Nueva Inglaterra. Interesante lectura y muy amena, así que los invito a que la lean. Olvídense la película, lean el libro, tómense su tiempo, disfrútenlo. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.